El río me llama. Madre río, tú transformas, llenas de verde mi hogar, peces llenos de colores que te siguen al andar, y tu vientre que me acoge, y tus aguas que me dan, esa fuerza que es la tuya, en mí corre tu caudal. El río me llama, aún puedo escucharlo. Mis sueños están en los campos de mi madre. El río me llama. El río me llama. Kiska es una productora audiovisual que la formamos con Stephanie Voigt hace ya varios años. Stephanie había trabajado muchos años con Guarango, ¿no? Y cuando Stephanie se vino a Cusco, hicimos una productora y como nace de Guarango de alguna manera, le pusimos Kiska porque existe un árbol en el Cusco que se llama Kiska Guarango. Y Kiska quiere decir espina, ¿no? Entonces, lo que siempre pensamos es que íbamos a hacer algo pequeño que podía molestar. Y ese es como nació Kiska. Yo tenía una exposición en Lima junto a Bima Inuma, un artista, amigo y pintor shipibo, que se llamaba Tinku Inukuananti. Era una bipersonal, ¿no? Entonces, y se llamaba El encuentro entre la sierra y la selva, ¿no? Y por cuestiones del universo, ese fue el comienzo del documental de alguna manera, porque encontramos a Leonardo Tello Imaina, director de Radio Ucamara. Conversamos con él. Leonardo había visto el trabajo de Stephanie, sus anteriores documentales, y le gustaron. Y nos contó los problemas de su pueblo, nos habló sobre el río Marañón, sobre su cosmovisión, y nos propuso hacer un documental, ¿no? Curiosamente, justo antes de... Él había ido a Lima a operarse de uno de sus ojos, ¿no? Y lo último que vio antes de operarse sus ojos fue esa muestra, ¿no? Que era eso, ¿no? Un encuentro entre la selva y la sierra, ¿no? Y ahí nació, de alguna manera, Carguara, la gente del río. El documental nos ha tomado 10 años en producirlo, ¿no? Así, cuando comencé yo pensé que no iba a ser más largo que 3 años, ¿no? Pero una de las cosas que hizo también que se prolongara tanto es el hecho de hacer animaciones, ¿no? Hemos hecho 5 animaciones y nos han tomado 3 años hacer las animaciones nada más, ¿no? El comienzo del documental ha sido ir a investigar, ¿no? Eso nos ha tomado un tiempo. Fruto de ese tiempo de investigación nació un libro, que era Carguara, la gente del río, que estaba en Cucama, en español, en inglés y en francés, ¿no? Son 3 libros. Y de ahí también en esa etapa hubo muchos talleres con niños en las comunidades, en 8 comunidades, que eran increíbles porque los niños dibujaban todo el universo del río, ¿no? Desde los peces, los seres. Me gustó mucho porque hay niños pequeñitos que dibujan los peces a su manera, pero de la misma forma que los adultos. Entonces se nota que conocen, ¿no? Y también fruto de eso salió el inicio y el final del documental, que son 2 remolinos, 2 muyunas, pero que están hechas con los peces de los niños. Luego de eso fueron un ir y venir constante hacia la selva para filmar, ¿no? Y para registrar la vida de los Cucama, ¿no? En el documental siempre pasa que tú tienes una idea, un guión, pero que es un guión imaginario, que es fruto de la investigación, pero luego, cada vez que entras, lo que filmas, la realidad te bota otras cosas y tienes que reestructurar todo ese guión, ¿no? Entonces, en ese proceso nos pasamos
muchas veces en idas y venidas, ¿no? Hasta encontrar, sentir que la historia tenía forma, ¿no? Y luego, cuando ya tienes todo el material y todo eso, más ese periodo que fue como un paralelo de las animaciones, que incluso coincidió con la época del COVID, que para nosotros en ese sentido fue increíble porque fue un respiro de toda la locura del COVID, tener tanto trabajo, y trabajamos una parte del equipo juntos y otras partes en sus casas, ¿no? Porque ya habíamos desarrollado un método para poder hacer eso también. Y luego ya cuando está todo eso, la edición ha sido constante. Todo el tiempo hemos estado editando cosas y armando pedazos. Luego era como jugar Tetris, poner dónde las piezas para que funcionen. Y ya luego, bueno, viene la postproducción, ¿no? Que bueno, es loco porque como ha pasado tanto tiempo, uno ya quiere, de alguna manera tiene las ganas de salir, pero cada cosa toma su tiempo, ¿no? Desde colorizar, no sé qué. Habían cosas que yo sentía que ya iban a acabarse rápidamente y igual se hacían largas, ¿no? Creo que si cuento todas las personas que han trabajado, no me dan ni la memoria, ¿no? Tendría que tomarme mucho rato. Pero sí, de hecho, han habido como grupos más relevantes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No creo que sea exactamente eso, pero el equipo de animación, por ejemplo, ha estado compuesto por artistas cusqueños, por Darío Jara Morante, por Karina Loaiza, por el Nico Cotrina, por Valeria Salinas, por mí, y además un pintor cucama que es Lucho Pacaya, y luego Mario Aburtín de Lyon, de Francia, que vino a ayudarnos y a salvarnos en su momento, ¿no? Ese creo que ha sido básicamente el equipo de animación, ¿no? Luego, la cámara la he hecho yo y la mayoría del grabado directo lo ha hecho Stephanie. Y en un segundo momento entró César Centeno a trabajar la parte de sonido directo. Y luego en las animaciones hemos trabajado todo el sonido con César también. Y el guionista el guionista ha sido también Leonardo Tello y Maina junto a nosotros. Y también productores han sido Stephanie, Leonardo, Mariluz. El editor ha sido Fabricio Deza. Bueno, y ahí hay un montón de otros roles que podría pasarme un buen rato contando. Pero que creo que si hablaríamos de algo, de las personas así como más, que han tomado más tiempo en el proyecto, creo que son ellos. Desde que llegamos a Nauta y a Radio Cámara, fue estrecha la colaboración. Conocimos en Radio Cámara, está la escuela Icuari, ¿no? Que es una escuela de mayores que enseñan cucama a los niños, ¿no? Entonces comenzamos conversando con ellos, con Leo, y fluyó, ¿no? Y luego Leo nos mandó en la comunidad de Chapajilla, en el Bajo Marañón, varias horas allá en bote de Nauta, y llegamos a la casa de Mariluz Kanakiri Murayari, ¿no? Y desde el primer momento con Mariluz fue como una relación de amor, porque nos llevamos muy bien. Al inicio todos estábamos tímidos, nosotros detrás de la cámara, ella delante de la cámara, pero nos ha tomado 10 años de estar juntos, ¿no? Entonces todos nos hemos relajado en ese proceso de tiempo, ¿no? Y con la comunidad en general siempre ha sido una relación de colaboración, porque de lo que hablamos en el documental es de la vida de los cucama, ¿no? De sus costumbres y todo, ¿no? Las animaciones que están dentro del documental hablan de eso, y no había otra manera que llegar a entender y poder plasmarlas solo con mucha comunicación, ¿no? Tengo algunas anécdotas ahí, por ejemplo, cuando hicimos y así aparecieron los ríos, que es la primera animación, que es cómo se creó los ríos en la Amazonía. Al inicio yo pensaba que la Amazonía sin ríos era una Amazonía árida, ¿no? Y esa era desde la idea en que pensé comenzar a crear, ¿no? Pero consultamos con los abuelos de la escuela Icuari y me dijeron, no, era verde. Yo tenía mis dudas.
pero ya la hice verde, ¿no? Una vez que ya estaba esa animación, llegaron unos hidrólogos a Radio Ucamara y les mostramos la animación y fue divertido y todo, ¿no? Y como me quedaba esa incógnita a mí, les pregunté y me dijeron exactamente lo mismo que me habían dicho los abuelos Cucamas, ¿no? Que antes de que se formara el Marañón, todo era como una llanura amazónica verde, pero sin ríos. Y luego las placas tectónicas crearon los Andes y ahí aparecieron los ríos, ¿no? Entonces era como que una vez más tenían razón los Cucamas, ¿no? En principio la película ya se le hemos devuelto, ¿no? Porque en todo el proceso de hacerla se las hemos ido presentando de a pocos. Y una vez que hemos tenido la película acabada, el primer lugar que antes de su estreno internacional y todo, ha estado en las comunidades en que se ha hecho, ¿no? Que además para mí han sido las muestras más bonitas, ¿no? Porque ver a los niños que yo he conocido hace 10 años y que son mis amigos además, verlos mirando esa película ha sido muy, muy emocionante y también divertido para ellos porque han visto cómo eran más chiquitos y todo, y entonces ha sido un espacio de muchas risas, muy bonito, ¿no? Otra cosa bonita de este proceso de hacer el documental es que el proceso de hacer el documental ha acompañado al proceso de la demanda. De la demanda para que el río Marañón sea declarado un ser con derechos, ¿no? Y demanda que pusieron las mujeres Cucama de Huaynacana, Camatahuaracana, que es la Federación de Mujeres Cucama, y demanda que ha ganado la federación al Estado, ¿no? En 2 veces consecutivas, ¿no? Porque después de la primera vez el Estado apeló, ¿no? Entonces han logrado que el río Marañón sea sujeto de derechos. Y eso es, en realidad, como dicen, no es un hito, porque en realidad hay pocos lugares donde se ha logrado que un río tenga derechos, ¿no? Y en el Perú es la primera vez que sucede. Una primera vez yo fui a grabar en Pacaya Samiria, en una cocha que se llamaba Cocha Lagarto. No era muy sencillo conseguir un permiso porque hay que pedir un permiso para entrar, si no tienes que pagar. Cuando lo logramos fuimos, ¿no? Teníamos que grabar a un pescador en su proceso de pesca. Fue tan bonito porque estaba todo tan lleno de vida, ¿no? Pasábamos con una canoa filmando y hay unos yuyos por todos lados, hay plantitas, ¿no? Y estaban llenas de insectos, ¿no? Que en un momento yo tenía las manos y la cámara llenas de insectos, ¿no? Arañitas, saltamontes, era increíble, ¿no? Me pareció tan lindo que yo quise volver, ¿no? Y busqué todas las posibilidades para volver a ese lugar, ¿no? Y de hecho creo casi al final del documental volví a conseguir permisos y todo y volví, ¿no? Volví con ese recuerdo de la primera vez, ¿no? Pero cuando llegué la siguiente vez no fue tan plácido porque la cocha no quería que esté ahí. Llegué, llovía. La cámara se malogró. Pero bueno, mandaron otra cámara para poder resolver el asunto y todo se puso difícil, me dolían los huesos. Y con eso más, pucha, que fue el rodaje más difícil que hubo, ¿no? En algún sentido, ¿no? Pero luego igual teníamos que seguir trabajando, así que salimos, fuimos a una comunidad, Stephanie me alcanzó, y teníamos que grabar un pescador, ¿no? Una entrevista. Y cuando comenzamos con la entrevista, me pareció loquísimo porque el pescador me dijo, a veces, cuando uno llega a una cocha, a una parte del río, la madre del río te dice que no debes estar acá. Y no necesariamente es personal, simplemente es como cuando tú estás en tu casa y no tienes ganas de recibir a alguien, o no quieres tener visitas, ¿no? Y él decía, ¿no? Como pescador, por la experiencia, uno sabe que es así. A veces tú pones todos tus anzuelos por todos lados, te das la vuelta y todos están sacados. Y dices, uy. Y lo único que te queda por la experiencia es decir, disculpen, me retiro. Porque si te quedas, la vas a pasar mal, porque te lo van a hacer saber bien, ¿no? Entonces, después de eso, me dije, qué loco, me acaba de pasar eso, ¿no? Y también fue hermoso porque es como de tanto estar ahí y de tanto escuchar esas historias,
que en un comienzo suenan para uno mismo como historias, de pronto yo ya estaba dentro de eso, ¿no? Estaba viviendo con los espíritus del río. Entonces, eso me pareció hermoso, ¿no? Cuando estábamos en las comunidades, una de las cosas que nos llamó bastante la atención con Stephanie, también con Leonardo y con Mariluz, y lo conversamos, es que normalmente después de que se acaba el día, la gente hace su deporte, se va a bañar en el río, vuelve, y es la hora, el fin del día, donde la gente va a sus casas y se junta, ¿no? En otra época, no muy lejana, era el momento en que la gente compartía sus cuentos, el compartir, ¿no? De todas las historias. Pero ahora, como en todo el mundo, ya llegó la tele. Claro que en la Amazonía con un motor de por medio, ¿no? O sea, y bueno, ves a la gente ahora viendo novelas, no sé, mexicanas, venezolanas. Para mí, como todo lo contrario a los valores comunales, ¿no? Entonces, cuando conversábamos con todos, nos parecía medio triste el asunto, ¿no? También veíamos en otros momentos a los niños ver dibujos de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, conversando, llegamos a la conclusión que sería bonito devolver ese espacio al lugar de los mitos y de las leyendas de los Cucama, ¿no? Pero claro, como la tele ya está y no hay manera de quitarla, como en todas partes del mundo, entonces optamos por devolverlo con un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la animación, ¿no? Eso, y además que no soy buen buceador y tampoco creo que existen cámaras que puedan grabar espíritus. Entonces, todas esas condiciones hicieron que nazca la idea de hacer animaciones, ¿no? Sumándole que como soy pintor y tengo amigos pintores, teníamos ganas de hacerlo, ¿no? La Amazonía es un reto en sí, ¿no? Un reto físico también, porque hacer un documental en condiciones que no son a las que uno está acostumbrado te desafía, ¿no? Entonces, ese era un primer reto. La confianza con las personas también hay que ganarla, ¿no? Entonces, creo que en documental algo que ayuda es que de pronto las personas con las que trabajas se sienten cómodas contigo y con la cámara, ¿no? Ese es otro reto. Contar una historia que no... Hay historias que son fáciles de contar en el sentido que su narración, no sé qué, es muy fuerte, entonces es como que la encuentras y al toque la estableces y solo hay que encontrarla, ¿no? Con Carguara nunca sucedió eso, ¿no? Es la vida cotidiana, ¿no? Claro, cotidiana de la Amazonía, con espíritus y todo, pero no deja de ser la vida cotidiana. Entonces es una narración más lenta, más delicada. Y para eso hay que manejarlo para que no llegue a ser tedioso, ¿no? Entonces eso ha sido un desafío, ¿no? Igual cuando haces guión, a veces tú necesitas que te cuenten en tu imaginario la historia de una manera que te resolvería las cosas. Y a veces no llega esa historia de tal manera, ¿no? Entonces hay que seguir buscando hasta que encuentres las piezas, ¿no? Luego han habido, claro, ha estado la pandemia. Conseguir dinero para sostener un proyecto de 10 años también es un trabajo bien arduo, ¿no? En Perú, aún más complejo, ¿no? Eso también es una chamba fuerte, ¿no? La película ha ganado 4 premios. Ha ganado en el Festival de Lima del año pasado, Mejor Película Peruana, y el premio, que ese es premio del jurado, y el premio del público a la mejor película también, ¿no? Pero del público. Luego ha ganado en el en el tercer festival amazónico el premio a mejor película amazónica, y luego en el festival Censurados ha ganado a mejor película peruana, ¿no? Esos han sido los premios de Carguara. La película ha tenido su avant-premiere mundial en Hot Dogs, en el festival de Hot Dogs en Toronto. Luego fue al Festival de Lima. Luego
De ahí ha ido a un festival en Bogotá, el Festival de Bogotá, luego ha ido a un par de festivales más en Canadá, luego ha ido al Festival de la India, en Goa, luego ha estado en el Festival Retama en Ayacucho, y ahora vamos a ir a Ginebra y a París, y ahorita también va a estar en Punta del Este. La expectativa es que la gente lo vea, ¿no? Que al final, a mí siempre me gusta hablar de eso. Leonard Cohen, que es uno de los cantantes que más me gusta, antes de ser cantante era poeta, ¿no? Y era un poeta muy reconocido, ¿no? Pero quería cantar porque quería que más gente lo escuche, ¿no? Y para nosotros, o para mí, es igual, ¿no? Lo que siempre hemos querido con Leonardo, con todos, con la Stephanie, es que Caruara llegue a los demás, ¿no? Que los demás entiendan la forma de vivir de los Cucama, la descubran, y de esa manera respeten, se enamoren de la Amazonía y del río, ¿no? Entonces, también por eso hemos optado, dada la posibilidad, a que entren en los cines, ¿no? Que más peruanos vean esa historia, ¿no? Los invito a ver Caruara, la gente del río, este 20 de febrero en los cines. El cine peruano tiene una particularidad, ¿no? Las salas, si no se llenan los primeros días, acabas en horarios de terror. Entonces, es tan hermoso pero tan sacrificado hacer cine en el Perú, que creo que todos los que hacemos merecemos tener la oportunidad de que nos vean, ¿no? Gamitana, sururi, sururi, ririri, sururi, iriririri, sururi, iriririri, iriririri.